El mensaje de esta mañana se titula Jesús entra en su ciudad. Jesús, entras en su ciudad. Tenemos versículos 12 al 10, así que leamos esos primero. Esta es la palabra inspirada, inerrante e infalible de Dios. Versículo 2. Al día siguiente, la gran multitud que había venido a la fiesta, cuando oyeron que Jesús venía a Jerusalén, tomaron las ramas de las palmeras y salieron a su encuentro y comenzaron a gritar: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, encontrando un burrito, se sentó en él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí, tu rey viene, montado en un pollino de asna. Estas cosas sus discípulos no las entendieron al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces recordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él y que le habían hecho estas cosas. Entonces la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, continuó testificando acerca de él. Por esta razón también la gente fue a encontrarlo, porque oyeron que había realizado estas señales. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros: ven que no están logrando nada. Miren, el mundo se ha ido tras él. Ora conmigo. Padre, te agradecemos que al reunirnos aquí esta mañana, esa es tu palabra, es verdad. Hay muchas cosas en la vida que no son verdad. Hay muchas cosas que están sucediendo, incluso entre nuestras comunidades y nuestro país, que no son verdad. Pero tu palabra no es así. Tu palabra es inspirada. Tu palabra nos habla con verdadera fidelidad e integridad. Así que oro ahora para que al mirar esta porción de las Escrituras nos enseñes, nos muestres cosas grandes y maravillosas. La vida de tu Hijo, cuando habitó entre los hombres para salvar a los pecadores. Así que bendiga nuestro tiempo, Cristo. Al llegar a nuestro pasaje, ya ha sucedido mucho. Recordamos que Jesús, el día anterior, que era un viernes, esos primeros versículos del 1 al 11, fue ese viernes y tenía preparada una recepción en la casa de Simón el leproso. Nos dice esto, y no nos lo dice en nuestro pasaje, pero en Marcos 14, versículo 3 nos lo dice. Esa es la casa de Simón el leproso. Y está hospedando a la familia de Lázaro. Así que Lázaro está allí, Marcos y Marta están allí, los discípulos están allí. Pienso en esto y pensé en esto la semana pasada, y al reflexionar sobre esta recepción, debió haber sido un lugar maravilloso para estar con Lázaro contando su experiencia con su tumba temporal, como la llamo, ¿verdad? Solo prestada por unos días. Y luego Lázaro, con su alegría, lo que habría parecido en esa mesa un tipo de alegría contagiosa, pero luego vemos a Simón, y sin duda habría estado conversando con Cristo y con otros allí sobre su propia curación, que él tenía esta enfermedad de lepra que no tenía cura, y están en esta mesa y están hablando, y Marta está sirviendo con un corazón lleno de gratitud. Marcos también, en el clímax de toda la historia, está ungiendo al Salvador, preparándolo con un acto de adoración muy costoso, pero preparándolo para su muerte. En el versículo 7 dice, cuando leen en este capítulo, seguimos este tipo de recepción, ¿verdad?
Y luego seguimos eso. Hay un tipo diferente de recepción que está a punto de suceder. Versículos 12 y 19. Esta recepción la llamamos Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Ya para ser claros, no es domingo. Lo celebramos el domingo, es sábado. En nuestro texto es el sábado que esta recepción va a suceder. Esta recepción no es como la otra. Ya la otra fue privada, en una casa privada, con muchas personas tratando de aglomerarse. En esta casa puedo imaginar, pero esta próxima recepción es pública y es indicativa de lo que sucederá la próxima semana. Está a una semana de ser crucificado. La multitud, en un sentido, tiene razón en algunas de las cosas que dicen. En otro sentido, están absolutamente equivocados. Muy parecido al sumo sacerdote. ¿Recuerdas a Caifás cuando profetizó en el capítulo 11 una profecía involuntaria que profetizó sobre la muerte expiatoria de Jesús? Estas personas harán mucho de lo mismo. Proclamarán la verdad de Jesús, pero te diría que es con motivos equivocados. Los evangelios sinópticos hablan de este momento. No quiero tomar mucho tiempo yendo a esos sinópticos, pero te diré dónde están. Es Marcos 11, Mateo 21 y Lucas 19. Tengo 3 puntos esta mañana. Y como dije, nos vamos a quedar principalmente en el Evangelio de Juan para ver lo que el Señor tiene para nosotros. Mis 3 puntos son simples. Es número 1, recepción real. Número 2, recuerdo real. Y el último es rechazo real. Recepción, recuerdo y rechazo. Echemos un vistazo al texto en el versículo 12. Esta sí, recepción real. Al día siguiente, la multitud, la gran multitud que había venido a la fiesta, fue y escucharon que Jesús venía a Jerusalén. Cuando escucharon ellos, se volvieron curiosos, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso un poco más adelante. Pero ese día, recuerden, es el día siguiente, es sábado. Y vemos a esta multitud. Es una mezcla de personas. ¿Quiénes son estas personas? Algunos de ellos son los peregrinos del capítulo 11, versículo 55. Dice, ahora en la Pascua los judíos estaban cerca y muchos subieron a Jerusalén desde el campo antes de la Pascua para purificarse. Así que tienes a este grupo de personas que vienen a Jerusalén una semana antes. Para la preparación de la Pascua, para la ceremonia de purificación. Lo recuerdo, creo que enseñé sobre esto antes, donde estaban las piscinas alrededor de Jerusalén y tenían que acomodar a mucha gente que venía a la ciudad para realizar estos lavados ceremoniales. Hay otras personas en el capítulo 12, versículo 9. Dice que una gran multitud de judíos, cuando supieron que él estaba allí en la casa de Simón el leproso, dice, y vinieron, no solo por causa de Jesús, sino que también podrían ver a Lázaro, a quien él resucitó de entre los muertos. Así que tienes a la segunda multitud que viene a ver a Lázaro. Y luego en el versículo 11, dice en otro aquí, dice que a causa de él, muchos de los judíos estaban yendo y creyendo en él. Hay una multitud separada que se mencionará más adelante en nuestro pasaje. Entonces, refiriéndose, también podría ser esto. Quiero que pienses en esto mientras estamos estableciendo la escena. ¿Sabes? Es como R.C. Sproul dice, es como tienes que establecer el drama y ves el drama en el texto. Así que llegamos a este punto. También podría referirse a toda la multitud que está viajando a Jerusalén. Como dije antes, en el versículo 1155. Y te diré, la multitud es enorme. No sé si podríamos pensar de esta manera, pero
el historiador judío Jesús estimó que casi 3 millones de personas irían a Jerusalén para la Pascua. Y, ¿sabes? Estuvimos allí el año pasado y Jerusalén no es tan grande. Y para albergar a 3 millones de personas, realmente no podría imaginarlo. Pero esto es lo que está sucediendo. El historiador dice esto. Dice que están subiendo casi 3 millones de personas. Y la mayoría de ellos, una gran mayoría de ellos, están pasando por el camino de Jericó, que pasa por Betania. ¿Y dónde está Jesús? En Betania, en la casa de Simón. Están pasando justo al lado de este profeta. Lo considerarían correcto. Y deben estar diciendo muchas cosas. Dijeron, hemos oído la fama de este hombre, sanando a los ciegos, a los leprosos, a los cojos, alimentando a 25,000 2 veces. Está haciendo todas estas cosas y están diciendo, se está quedando aquí, pero ahora Jesús no se va a quedar allí. Va a entrar en la ciudad. Esta es su ciudad. Déjame decirte, esto es fenomenal. Reflexionar sobre pensar en Cristo entrando en Jerusalén como por quién es Él. Es a punto de entrar en la ciudad que le pertenece. La ciudad prometida, la ciudad de la que se habla en las escrituras antiguas. Mira el Salmo 48. Quiero señalar un versículo sobre Jerusalén. Otro nombre para ella, creo que lo sabes, es Sión, ¿verdad? Así que cuando se habla de Sión, es sinónimo de Jerusalén. Así que dice en el Salmo 48, mira el versículo 1, grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Él lo establece. Y el salmista dice, mira, déjame aclarar tus pensamientos. Este es Dios. Él es grande, Él es poderoso. Él es digno de toda nuestra alabanza. Luego dice esto, en la ciudad de nuestro Dios, donde es grande, Él está en esta ciudad, su monte santo, ¿verdad? Jerusalén, situada en una colina, en una montaña, hermosa en elevación, el gozo de toda la tierra, el monte Sión, en el extremo norte, la ciudad del gran rey. Cristo quiero que recordemos que Jerusalén debía ser un faro importante. Un faro de luz para las naciones. Se suponía que debía ser una nación santa y apartada para Dios. Pero en este punto está muy lejos de serlo. Voy a referirme a lo que puede parecer un pasaje un poco oscuro del Antiguo Testamento, pero solo. Un versículo que quiero mostrarles en Miqueas capítulo 4, en Miqueas 4. Oigan, la razón por la que Jerusalén existe. Voy a comenzar en el versículo 1, de hecho. Dice, y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como el principal de los montes. Será elevado sobre las colinas y los pueblos acudirán a él. ¿Sabes? Esto es muy parecido a este monte Moría, donde está situada Jerusalén. Mira, no es el más grande de los montes. ¿Tenemos montañas más grandes en este país? Pero él dice esto, casi como para que entendamos como lo que dijo sobre Jerusalén antes, lo que dijo sobre los israelitas antes. Él dice, no eres el más grande entre todos, pero te elegí. Y él elige su montaña. Él dice, voy a establecer la casa del Señor en esta montaña. Y él dice esto en el versículo 2. Mira lo que dice,
Muchas naciones vendrán y dirán, venid y subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob, y Él nos enseñará sobre sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, incluso la palabra del Señor. ¿De dónde? Jerusalén. Jerusalén. Regresa al Evangelio de Juan 12. Dios mismo está habitará entre su pueblo en Jerusalén. Esta es la ciudad de Jesús, como dije, y no tienes que ir allí, pero en el Salmo 76, versículo 2, dice esto: su tabernáculo está en Salem, su lugar de morada. También está en Sión. Esto es, ¿cómo lo digo? Esto es solo una ciudad, pero no es solo una ciudad. ¿Sabes? Más adelante en Apocalipsis, esto no está en mis notas, pero puedes buscarlo más tarde por ti mismo. En Apocalipsis capítulo 21, el Señor habla de los últimos días, las últimas cosas, y habla de la nueva Jerusalén descendiendo. Recuerda, es solo un lugar, pero no es solo un lugar. Él está entrando en este lugar, Jesús, y Jeremías 3:17 llama a Jerusalén el trono del Señor. El trono del Señor. Pero ahora, en este judaísmo del primer siglo, en nuestro capítulo, en nuestro tiempo, Jerusalén necesita una verdadera reforma y llegará por medio de un Salvador en un burro. Nadie piensa eso, ¿verdad? Si queremos un Salvador, queremos a alguien que venga y conquiste. Pero Él entra. ¿Y qué hacen? Mira nuestro pasaje una vez más. Él tomó las ramas de las palmeras, dice en el versículo 13, y salieron a su encuentro y comenzaron a gritar: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, incluso el Rey de Israel. Tomaron estas ramas de palma, hay un montón de ellas por todo Jerusalén. Recuerda, estas ramas de palma son enormes. Normalmente se usan no en este festival. No se conoce en la historia que las usaran durante la Pascua, pero se sabe que las usaban en la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las luces. ¿Recuerdas eso? Y nos dice que se usaron en este tiempo la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas. ¿Recuerdas? Y tomaban las ramas de palma y sería un signo de humildad. Pero también las ramas de palma a veces se usaban para significar la victoria de un rey que viene. Así que el rey estaría entrando en la ciudad, tomarían las ramas de palma y colocarían delante del rey. Y ves que esto está sucediendo aquí y entendemos que esto es lo que están pensando. Esto es lo que estas personas están pensando. Están citando el Salmo 118. Pero al final dice que incluso lo llaman el Rey de Israel. Este uso de las hojas de palma y cómo lo llaman nos dice mucho sobre dónde está la postura de su corazón, cuál es su pensamiento sobre Jesús cuando entra en la ciudad. Lo veían como alguien que vendría a conquistar la opresiva Roma. ¿Qué pensaban? Ya sabes, finalmente esto va a suceder. Recuerden el Salmo, están citando los Salmos y los profetas, pero con una perspectiva diferente. Comienzan a gritar una porción del Halal, el Halal siendo el Salmo 113 hasta el Salmo 118, y lo recitaban durante la Pascua. Fue
Estos, sálvanos, Señor, redímenos, Señor, salmos. Estos salmos de victoria incluso. Citan el Salmo 118, versículo 26, cuando leen esto, Hosana, queriendo decir precisamente eso. ¿Qué significa Hosana? Salva ahora. Es un poco una exigencia. Luego añaden el rey de Israel. Sabemos lo que están haciendo. Mira el versículo 15. Esto es lo que añaden a ello. No temas, hija de Sión o hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene montado en un burro, un pollino. No. ¿Recuerdas esto en Juan 6, versículo 15? Intentaron hacerlo rey. ¿Lo recuerdas? Intentaron llevarlo por la fuerza para hacerlo rey. Y Jesús se apartó de la situación. Verás, Jesús salvará. Él salvará y lo logrará. Él es bendito. Ha venido en el nombre del Señor. Israel es suyo. Él es un rey. El rey ha llegado. ¿Recuerdas a Poncio Pilato? ¿Cómo le hizo esa pregunta? ¿Crees que eres un rey? Sí. No se puede negar el hecho. Pero Él salvará en sus términos. A su manera. Su trono viene a través de una cruz. Su salvación viene a través del sacrificio. Su honor es humildad. Esta gente no quiere nada de eso. No quiere nada de eso. Es un error de cálculo. Es algo triste. Sabes, veo a muchos de nosotros aquí en este país que ese es el tipo de liderazgo que queremos. No queremos el tipo de liderazgo que Jesús ofrece. No queremos un liderazgo que sea sacrificial. No queremos un liderazgo que sea humilde. No queremos ese tipo de liderazgo. Queremos este liderazgo que gobernará con vara de hierro. Sabes, ese Jesús va a regresar. Tenlo claro. Quiero que entiendas eso, que Jesús va a regresar, pero no ahora. El Jesús que necesitas es el que está retratado en las Escrituras, aquí mismo, en este Evangelio. Él llama a una rendición completa de tu vida. No batallas. El segundo punto es el arrepentimiento real o el recuerdo real. Lo siento, el recuerdo real. Y es solo un versículo. Quiero que veas esto. Y esto es verdaderamente, escucha, esto es verdaderamente para la iglesia. Quiero que entiendas esto. Si estás aquí frente a mí, si has entregado tu vida a Cristo, si has nacido de nuevo, como dice Juan 3, si has llegado a entender tu necesidad de perdón de Dios, porque Dios es santo, esto es para ti. Leamos este versículo. Quiero que dejes que esto se asimile. Confío en que esto será un aliento para ti. Dice versículo 16, dice, estas cosas sus discípulos no entendieron al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, eso significa cuando Jesús fue resucitado de entre los muertos. Entonces recordaron que estas cosas estaban escritas sobre él y que le habían hecho estas cosas. Sabes, me encantaría llevarte a todas partes. En las Escrituras, me encantaría llevarte a Zacarías capítulo 9 o Daniel capítulo 9 y simplemente desglosar esto. Pero quiero hacer un punto principal. Lo que más me gusta de este versículo, porque ves, sus discípulos han pasado todo este tiempo, mucho tiempo con Jesús. Y aún tenían conocimiento imperfecto de Él. Y las Escrituras, dice,
Sí, también el Señor no nos deja en la oscuridad. No, no lo hace. Y tampoco dejó a estos discípulos en la oscuridad. No hizo eso. En el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, vemos que suceden dos cosas, ¿verdad? Vemos que suceden dos cosas. Número uno, vemos el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros, que enseña e ilumina nuestro entendimiento. Él prometió esto. Pasa una página o dos páginas y en Juan capítulo 14, y dice esto en el versículo 26, dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará, recuerden esto, recuerden el recuerdo, ¿de acuerdo? Él os recordará todo lo que os he dicho. ¿Qué es? El versículo 16 dice, entonces recordaron que estas cosas estaban escritas acerca de Él. Bien, ¿qué estoy tratando de decir? La primera cosa que sucedió en Pentecostés es que el Espíritu Santo habita en los creyentes y les enseña. La segunda cosa es esta, en Pentecostés el poder de la memoria. Mira, escucha, el Señor puede. Y si Él desea, no voy a negar esto, si Él desea que sepas o tengas algún conocimiento que previamente no tenías, eso está bien. Pero según esta porción de la Escritura, Él trae a la memoria lo que ya has visto por ti mismo. ¿Qué significa esto? Dios usa y requiere que tú, creyente, mires a la Escritura, que al mirar a la Escritura, Él ilumina tu falta de comprensión de la Escritura. Pero ¿sabes lo que no puedes recordar? ¿Lo que no sabes? No puedes recordar lo que no sabes. ¿Sabes? La semana pasada compartí esto, que recordé, y te digo, solo una alabanza a nuestro Dios es que, ¿por qué recordé de 2 Samuel esta frase del rey David que dice, si no me cuesta nada, el precio de la adoración? Recuerdo esto de cuándo, no sé, cuando fui salvado hace 24, 25 años, me lo enseñaron y lo leí por mí mismo y pienso, esto es lo que significa. Todos estos hombres estaban absorbiendo todo lo que Jesús decía. Las palabras eran preciosas para ellos, aunque no las entendieran completamente. Colosenses 3:16 dice esto, dice que la palabra de Cristo habite en vosotros abundantemente. Puede habitar en ti si no lo lees. ¿No? ¿Puedes recordar algo que no leíste? Dice esto en la segunda parte de Colosenses 3:16. Dice, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros. ¿Puedes enseñar algo que no sabes? ¿Puedes amonestar a alguien con las escrituras de las que no tienes idea? No, puedes. No puedes. No puedes enseñar, no puedes amonestar. Mira a la iglesia. Escucha. La iglesia hoy en día, en este país, es en gran medida analfabeta. Bíblicamente, no conocen la Biblia. Se llaman a sí mismos Cristo. Acabo de ver a un presentador en televisión, probablemente hace una semana, citando. ¿Recuerdas esta tontería de que estaban citando Efesios 6:11 y atribuyéndolo a Trump? ¡Qué estupidez! ¡Qué blasfemia! Y creo que ella lo llamó. ¿Cómo diablos lo llamó? ¿Efesios o algo así? Ni siquiera sabes cómo se llama. Y luego citan, como 1 Corintios, dicen 1 Corintios, ¿de qué estás hablando? Dime que no has leído la Biblia sin decirme que no has leído la Biblia. Pero esta es la cosa, iglesia.
No, deberíamos ser acusados de eso. Necesitas conocer tu Biblia. Los discípulos necesitaban conocer cada palabra de Cristo, porque cuando Él resucitó de entre los muertos, todas estas cosas les inundaron. Y luego Pedro se levanta y dice, Él pesa a todos, hombres de Israel, valentía, porque ellos saben. Esto es lo que está diciendo incluso aquí. Él dice, ya sabes, Juan da este comentario. El versículo 16 es solo un comentario y dice, no sabía, pero ¿sabes lo que hice? Lo supe más tarde, porque me aferré a esas palabras. Recuerda, Juan 6, al final de Juan 6, y él dice, ¿a dónde vamos a ir? Jesús, tú tienes las palabras de vida eterna, tienes vida. Y te aferras a lo que Jesús dice como si tu vida dependiera de ello. Escucha, las palabras de Cristo, de hecho, te diré esto, tu vida depende de las palabras de Jesucristo. Y ellos lo tomaron de la misma manera. ¿Significa mucho más? Sí, lo significa. No tengo que desglosarlo todo, no tengo tiempo para hacerlo. Pero piensa en lo que dijeron. Dice que recordaron que ellos habían hecho estas cosas a Él. ¿Qué le han hecho a Él? Lo crucificaron. Daniel 9 habla de estas cosas. ¿Entiendes esto? Daniel 9 profetizó sobre esto, sobre su entrada en Jerusalén, en el momento exacto, pero ellos no sabían esto. Pero los discípulos fueron bendecidos más tarde por ello. Mi último punto es real. Rechazo real. Rechazo real. Mira el versículo 17. Así que las personas que fueron heridas estaban con él cuando estaba en Jerusalén, fuera de la tumba, y lo levantaron de entre los muertos. Estas personas separadas, este otro grupo de personas, continúan testificando sobre él. En el versículo 17 tenemos otro grupo, y es el mismo grupo del versículo 11. Recuerda, del versículo 11 tenemos las personas que habían llegado a creer porque creían en el testimonio de Lázaro. Esto no es un rechazo directo. Sin corazón, un rechazo no es eso. Pero no pueden. Este grupo de personas no puede ser separado de la multitud que estaba antes en el versículo 13 diciendo que querían a este rey, un rey que derrocaría, correcto, un rey que cumpliría todos sus sueños y deseos y lujurias. ¿Por qué sería este el caso? Bueno, el versículo 18 nos dice que hay una fuerte curiosidad entre la gente. Dice que por esta razón también la gente fue y lo encontró. Se encontraron con Jesús porque escucharon que había realizado estos signos. ¿Sabes? Cada vez que ves esta respuesta de una multitud, lo más probable es que no sea genuina. El Evangelio de Juan ha sido realmente claro sobre estas cosas una y otra vez. ¿Dónde están las 25,000 personas a las que alimentó? ¿Dónde están? Se han ido. Nos muestra tanto de pura curiosidad que revela la naturaleza de su fe, que no es realmente auténtica porque estaban allí porque escucharon que había realizado estos signos. No estaban allí para averiguar quién es este hombre. No estaban diciendo como Pedro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, el prometido. No estaban diciendo cosas así. Estaban diciendo, queremos saber qué has hecho. Estas personas tienen una visión superficial, poco profunda y miope del Mesías. En contraste con los discípulos,
quienes se aferraban a cada palabra de Cristo. Esto nos dice esto. Mira el capítulo 8, vuelve al capítulo 8. Y mira el versículo 31. Entonces Jesús decía a aquellos judíos que habían creído en él. Esto es una advertencia y una reprensión e incluso un estímulo. Podría ser todas esas cosas, dice, si permanecen en mi palabra, entonces son verdaderamente mis discípulos. Recuerden, la prueba está en el pudín. La prueba está en la obediencia. Lees sus palabras. Confías y obedeces. Esto es lo que diferencia una fe real de una fe falsa, ¿verdad? El tipo de fe que tienen es un no, un comienzo. Ni siquiera arranca. ¿Dónde están estas personas? Más adelante en el Evangelio, ¿dónde están estas personas cuando Jesús está siendo crucificado? Tan pronto como Jesús es arrestado, esta fe de aire caliente la llamo, su pequeña burbuja se revienta. Porque, bueno, Jesús no cumplió con nuestras expectativas. Él no hizo eso. Incluso te diré esto, que algunos de la misma multitud fueron los que estaban diciendo Hosana, Hosana, de la misma multitud que estaba diciendo crucifícalo, una semana después. Versículo 19, escucha esto. Este claro rechazo en el versículo 19. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros, ¿ves que no estás haciendo ningún bien? Mira, el mundo lo ha seguido. Estos claros rechazadores y detractores, estos líderes religiosos, estos fariseos autojustos que odian a Jesús, muy parecido a los hombres pecadores de hoy, comienzan a volverse unos contra otros. Te das cuenta de que ni siquiera tienen unidad entre ellos. ¿Ves que no estás haciendo ningún bien? División. Esto es lo que trae como el pecado. Pueden ponerse de acuerdo. Y estoy seguro, como antes, tienen miedo de la gente. ¿Por qué no apresan a Jesús ahora? Recuerden, ya hay una orden de arresto para él. ¿Por qué no lo están tomando? ¿Tienen miedo de la gente? ¿Cuántas multitudes hemos escuchado ya? 4. Oh, no podemos tomarlo ahora, hombre. Esta gente se volverán contra nosotros. Así más tarde lo harán en secreto, ¿verdad? También saben que esto no es oportuno. Nos dice incluso hoy lo que la gente piensa sobre Jesús. Y entiendes que las afirmaciones de Jesús no te permiten simplemente no responder. Es imposible. Jesús no deja espacio para que simplemente digas, bueno, ya sabes, lo contemplaré. Él no da espacio. Para eso, Él dice, si no te arrepientes, dice, seguramente morirás en tus pecados. ¿Y sufrirás las consecuencias de ello? Mira Mateo 21. Esta es la única vez que vamos a ir a los sinópticos durante este sermón. Pero Mateo 21 solo quiero señalar algunas cosas y luego iremos a Lucas. En Mateo 21, mira el versículo 15. Pero cuando los principales sacerdotes, estos son los mismos, y los escribas vieron las cosas maravillosas que él había hecho, y a los niños que estaban gritando en el templo, esta es toda otra multitud que está como siguiendo en esta área, dice, Hosana al hijo de David. ¿Qué hicieron los fariseos? Se indignaron, se enojaron, furiosos. Y le dijeron a Jesús, dijeron esto, ¿oyes lo que estos niños están diciendo?
Y Jesús les dijo, ¿sí? ¿Nunca habéis leído, conocen su Biblia, fariseos? De la boca de los niños y de los que maman, has preparado alabanza para ti. Los dejó y salió de la ciudad. Así que, y ves esta respuesta. Él está como, ¿por qué no callan a estos niños pequeños? Es como, en serio, porque de tales es el reino, no es así. Mire, Lucas 19. Mire Lucas 19. Y nos da una perspectiva diferente de lo que está sucediendo aquí. Mira, el versículo 32. Lo mismo gritando, dice, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos de la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Así que calla a los niños, calla a tus discípulos. Y Jesús respondió, te digo, si estos se callan, las piedras clamarán. No entienden esto, fariseos. No comprenden estas cosas. Pero me gusta esto. Escuchen, aquí por favor, escuchen conmigo el corazón de Cristo. Versículo 41. Cuando se acercó a Jerusalén, vio la ciudad y lloró por ella. Comenzó a llorar por ella. ¿Sabes? En Juan capítulo 2 se habla de que Jesús conocía el corazón de todos los hombres. Nadie tenía que decirle nada. Él sabía que los fariseos lo odiaban. Sabía que había fe superficial entre estas personas que incluso proclamaban estas cosas. Y mira la ciudad y llora por ella, debido a la falta de fe y al rechazo de su propio Mesías. Mira lo que dice, versículo 42, diciendo, esto es lo que dice mientras llora. Si hubieras sabido en este día, incluso tú, las cosas que hacen la paz, si hubieras sabido cómo puedes tener paz con Dios, cómo puedes entender estas cosas, si hubieras conocido estas cosas, harías la paz. Pero ahora han sido ocultas de tus ojos. Pero poco tienes, ¿verdad? Jesús dijo, Él va, se te quitará, ¿verdad? El rechazo de un Mesías. El rechazo de su Mesías sucede hoy. Sucede hoy, sucede en las iglesias cada domingo, está sucediendo incluso ahora. Si te sientas delante de mí aquí y has entendido eso, Cristo bajó del cielo, vivió una vida que tú no podías vivir, una vida perfecta, sin pecado, murió una muerte que tú merecías y luego resucitó. Y ahora gobierna y reina desde los cielos y luego te sientas aquí y dices, bueno, ¿sabes que esa es una historia realmente bonita? No, es un hecho histórico. Y Jesús dice hoy, no mañana, hoy es el día de la salvación. El Mesías ha venido y se ha ido. Este siervo sufriente ha sido crucificado y como en Juan 4:23 todavía busca adoradores, aquellos que de la misma manera en que Él entró en su gloria, tú entrarías en la gloria como humíllate. Pártate, peca, desnúdate ante Dios, confía en Cristo, no mañana. Te vas de aquí hoy, confío en ti con esto. Si te vas de aquí hoy, para cuando llegues a tu coche, este mensaje habrá perdido su brillo. Pero la verdad ha sido puesta ante ti. Cristo es Señor de todo. Ora conmigo. Padre, nosotros
Venimos ante ti confesando que hemos pecado contra ti, que necesitamos como pueblo entender las ramificaciones del pecado. Señor, al contemplar estas cosas, que sepamos que has puesto en marcha un plan y has logrado exactamente lo que querías hacer. Has visto la situación del hombre, has visto la necesidad de tu grandeza y tu santidad al enviar a tu Hijo. Rezo ahora que mientras continuamos pensando en estas cosas, al acercarnos a la mesa del Señor, que no se nos escape de la mente la seriedad de que has hecho. Señor, bendice el resto de nuestro tiempo en el nombre de Cristo. Amén.